específicamente en hacer el estudio de seguridad de una instalación, de un área, de una zona en la que yo necesito controlar ingresos, salidas de personal, de materiales, de vehículos. Yo tengo que, inicialmente, para poder hacer un estudio de seguridad, tengo que darle un carácter a mi instalación. Tengo que caracterizar mi instalación. ¿Qué hace esa instalación? ¿Está abierta al público? ¿Es solamente una sede administrativa que no está abierta al público, sino que solamente tiene unas visitas esporádicas? Yo tengo que caracterizar mi instalación para poder definir cuáles son las mejores medidas de seguridad para que mi instalación funcione y fluya correctamente. Yo no puedo tener un almacén abierto al público requisando a cada persona que entra, porque va a ser incómodo y la gente va a preferir no ir que ser requisado cada vez. Entonces tengo que tener en cuenta que la seguridad muchas veces invade la privacidad y la intimidad de las personas. Entonces yo tengo que, por eso, administrar mi instalación de tal forma en la que no agredo a mis visitantes, pero tampoco soy vulnerable a los ataques de cualquier visitante que se pueda inmiscuir en mi control de accesos. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de mi estudio de seguridad? Mantener una seguridad confiable. Si yo tengo la idea de hacer un estudio de seguridad, de estudiar mi seguridad, entonces yo quiero tener una seguridad en la que puedo confiar. Tengamos en cuenta que tener una seguridad 100% efectiva es demasiado costoso respecto a lo que uno puede estar protegiendo. Entonces yo tengo que llegar a un nivel confiable con mi seguridad. Yo tengo que confiar, tengo que estar tranquilo sabiendo que las medidas de seguridad están cumpliendo sus funciones, están correctamente, no hay rejas oxidadas, no hay ventanas rotas o puertas con las chapas averiadas. Eso es precisamente mi estudio de seguridad. Yo tengo que estar verificando todas esas medidas de seguridad que estén funcionando correctamente, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo hago yo para hacer un estudio de seguridad? Inicialmente tengo que hacer un estudio de lo que les digo, caracterizar mi instalación, identificar y detallar la actividad de la instalación, cuáles son el número de personas que trabajan ahí, vehículos o solo personas, qué tipos de vehículos, motos, bicicletas, carros, camiones. Yo tengo que saber cómo funciona mi instalación para después ver cómo voy a robustecer la seguridad. Entonces, ¿qué es el estudio de seguridad? Es un estudio con verificación confiable. Yo no puedo confiar en que me dicen que las cámaras están bien. Tengo que hacer una verificación o tengo que traer un técnico profesional que conozca la instalación, que conozca el funcionamiento de la cámara y me certifique, me dé una verificación que me diga sí, esto funciona correctamente. O si yo tengo el conocimiento, debo ir y hacer un análisis y una inspección visual y física para precisamente verificar que las medidas están correctamente instaladas. Es también un documento con detalles específicos, con detalles y especificaciones sobre los riesgos y el sistema de seguridad de una organización. Sí, yo tengo una organización, yo hago el estudio de seguridad física a cada instalación de mi organización. Si tiene una fábrica y un local comercial, yo hago dos estudios de seguridad, son dos instalaciones distintas, son dos operaciones, dos actividades diferentes. Entonces yo tengo que hacer dos estudios distintos a cada una de las instalaciones. Bueno, les comentaba, para hacer el estudio de seguridad, inicialmente tengo que hacer un análisis de riesgos. El proceso del análisis de riesgos ya está, digamos que lo he explicado en otros videos, los invito a que visiten mis otros videos anteriores y puedan tener detalles sobre estos conceptos. El análisis de riesgos consiste en conocer mis amenazas, cuáles son esas posibles ataques que yo puedo recibir. Tengamos en cuenta que las amenazas pueden ser artificiales, o sea, realizadas por el hombre, generalmente el crimen y el delito, los delincuentes,
Y también la amenaza puede ser natural, una inundación, una tormenta, un huracán, un derrumbe, un terremoto. Todas estas son amenazas que yo tengo que tener en cuenta cuando estoy analizando mis riesgos y quiero ver cómo puedo estar más seguro en caso de una emergencia, de una situación indeseable. Entonces yo por eso tengo que estudiar en dónde estoy yo, dónde está ubicada mi instalación, cuáles son las rutas de acceso, cómo son el entorno geográfico, tengo algún río cerca. Yo tengo que analizar todos estos detalles para poder definir cuáles son mis riesgos. Con los riesgos tengamos en cuenta, yo primero tengo que definirlos, después evaluarlos, cuáles son los riesgos más probables, qué es lo que más puede pasar, y tengo que producir una solución para cada uno de mis riesgos. ¿Cómo los voy a enfrentar? Entonces, yo utilizo generalmente este cuadro en donde analizo mis riesgos. ¿De qué forma? ¿Cuál es el activo? ¿Cuál es la pérdida que yo puedo tener? ¿Cuál es el daño que me pueden hacer a mí? La amenaza, ¿quién me puede hacer ese daño? ¿Es una banda de barrio, unos ladrones comunes? ¿O es una banda organizada, con tecnología, con vehículos, con no sé qué tanto? Tengo que saber quién es mi amenaza para poder producir una solución a mi vulnerabilidad. ¿Cómo soy yo débil frente a mi amenaza? La vulnerabilidad es lo que yo debo mejorar. Cuando yo me doy cuenta que soy débil frente a alguien que me quiere atacar, yo tengo que producir un plan de reacción. Si yo veo en la calle, voy caminando y veo que un tipo se me viene y veo que tiene un cuchillo en la mano, tengo una vulnerabilidad, yo no puedo pelear con él, él tiene armas. Entonces, ¿cómo yo mejoro mi vulnerabilidad? Corro. De pronto él no puede correr mejor que yo. Tengo que tener en cuenta, si estoy en tacones, no puedo tomar la decisión de correr porque voy a estar en desventaja. Por eso tengo que analizar cuál es mi vulnerabilidad, cuál es mi situación, que es básicamente el análisis de riesgos. Viene a cuáles son mis posibles pérdidas y cuáles son las posibles amenazas. Evaluarlas, valorizarlas, cuánto me cuesta a mí un incidente en un activo, quién me puede hacer ese ataque y cómo es que yo no estoy protegiendo ese activo. Esta parte de la vulnerabilidad ya es el estudio físico de la instalación, donde yo voy a ver cuál es el cerramiento perimetral. ¿Es un muro de ladrillos o es una malla eslabonada o es una reja metálica? Yo tengo que saber cuáles son las barreras, cuáles son los obstáculos físicos que tiene un atacante que quiera entrar a realizar un daño o a cometer un delito y a producirme una pérdida. Entonces yo por eso tengo que analizar mis riesgos. ¿Cuál es la pérdida? ¿Cuál es el actor que me produce la pérdida? Por ejemplo, la amenaza general en todos los negocios y cualquier instalación productiva es el incendio, porque la instalación productiva requiere instalación eléctrica y la instalación eléctrica es la posibilidad de un cortocircuito y eso produce incendios. Entonces yo siempre tengo como amenaza el incendio. Por eso aquí en Colombia nos hacen a las empresas, las organizaciones, deben tener un plan de emergencias en donde tienen que organizar un plan de evacuación, tienen que organizar unas actividades de brigadistas, tienen que tener unos botiquines, tienen que tener unos equipos, dependiendo también de la actividad. Cuando es actividad minera, entonces yo necesito arneses, necesito cascos, necesito unas herramientas específicas para una instalación particular, como tal. Entonces lo que les decía, primero tengo que ver cuáles son las amenazas que están tratando de entrar a mi instalación. Una instalación, la teoría nos dice que se trata y se mira siempre como un cubo. ¿Cuáles son las entradas por cada una de las 4 paredes? ¿Y cuáles son las posibles entradas por el techo y por el piso? Los desagües, las ventilaciones,
digamos, hay muchas claraboyas o sitios para iluminación que son fáciles de romper un vidrio y entrar. Entonces yo tengo que considerar cómo voy yo a proteger ese posible acceso, dependiendo de cuál es el riesgo que tengo adentro de mi organización, ¿cierto? Entonces yo cojo mi instalación, en este caso hipotético que yo tengo acá pintado. Tenemos un lote en donde de pronto hay parqueaderos, en donde de pronto hay jardines, y un edificio o una casa en donde se realizan las actividades de la organización, la empresa. Y dentro de esa casa tengo de pronto un laboratorio en donde tengo actividades delicadas, donde tengo de pronto máquinas peligrosas, donde tengo de pronto materiales costosos. Entonces yo tengo que hacerle un estudio de seguridad primero a mi lote, en donde miro cuál es el cerramiento, quiénes son mis vecinos, ¿sí? Tengo que tener relación con mis vecinos para conocerlos, para saber si se me rompe alguna pared de este lado, entonces yo sé quién es el vecino y yo sé con quién puedo hablar y negociar para poder solucionar mi problema de seguridad. Entonces por eso yo tengo que conocer mi entorno inmediato, cuál es mi barrio, cuál es el CAI más cercano, cuál es el hospital más cercano, la clínica. Todos esos puntos de seguridad me dan a mí una información que en caso de un incidente tengo yo a dónde llamar o a dónde ir o a quién acudir para poder resolver, digamos, con prontitud. Entonces esto les quería contar, es el estudio de seguridad. Veamos que primero analizo las amenazas externas, cuál es mi entorno, cuál es mi contexto, cuáles son mis vecinos, cuál es mi actividad. Yo saco camiones o solo personas, tengo un sitio de despacho en donde entran y salen camiones, o no, el despacho solamente en motos. Yo tengo que analizar todos los detalles para poder organizar mis sistemas activos y dinámicos en mi empresa para que la empresa fluya y produzca, digamos, eficientemente su beneficio y los beneficios, digamos, para todos en la comunidad. Muchas gracias, los invito a que se suscriban a mi canal, denle al botoncito de me gusta y compartan esta información que es información útil. Yo puedo, digamos, en un caso residencial, yo vivo en un edificio que tiene un cerramiento con otros edificios. Entonces yo tengo que estudiar primero el conjunto cerrado completo, después tengo que ver cómo es la estructura de mi edificio, después ver cómo son las puertas y las ventanas de mi apartamento y cómo es que yo controlo esos accesos y cómo es que yo mantengo esa seguridad, digamos, suficiente para poder, por ejemplo, irme de viaje un fin de semana y no tener el peligro de que un borracho llegó equivocado y se metió. Por ejemplo, si la chapa es fácil, el borracho la fuerza y se puede meter. Mientras que si yo tengo candados seguros y confiables, no voy a tener esa posibilidad y eso me da tranquilidad. Para eso es nuestra seguridad, para poder estar tranquilos y hacer lo que queremos hacer, pero sin tener que estar pensando en qué me van a quitar o cómo me voy a caer. Tengo que tener todo ya previsto para no sorprenderme con ningún incidente que se me presente. Muchas gracias, suscríbanse, chao.